Tres. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Sierra. En el día de hoy estaré dando mi postura crítica acerca de cómo se evidenciaba la soledad en el libro El túnel. Bueno, en este libro el protagonista era Juan Pablo Castel, un pintor que vivía, por decirlo así, en una oscuridad, se sentía solo, donde él sentía que no había nadie que pudiera comprenderlo, sus sentimientos, lo que él pensaba, que la sociedad vivía, como por decirlo así, en un engaño de manera superficial. Él en sus pinturas hacía pues lo que siempre venía realizando, por decirlo así. Los críticos decían que las pinturas tenían cierto carácter, es decir, pues que cumplían con lo establecido, pero nadie iba más allá de esto, hasta que en una exposición de pintura presenta una que se llama Maternidad y la de una ventana. La de la maternidad era la que ocupaba el mayor número pues de visitas, y que las personas la iban, la observaban y hacían cierta postura crítica hacia él, pero la otra pasaba desapercibida, donde pues nadie la observaba o simplemente nadie la notaba. La gente llegaron a pensar pues, o él pensó que la gente decía que era como parte de la decoración, hasta que llega la señorita María Iribarne. Es la única persona que la ve, es la única persona que se detiene a observarla, y por un instante él dice que cuando la está viendo siente como si más nadie estuviera alrededor de ella. Ella comprendía lo que era esa soledad, esa angustia, como un grito desesperado de alguien que necesitara que la llamara. Es ahí cuando él descubre, o él siente, que por fin ha encontrado una persona que puede comprenderlo, que puede sentir eso que él mismo está sintiendo. Porque desde mi punto de vista, el túnel recibe este nombre por como especie de una metáfora, porque es como él se siente como, por decirlo así, completamente solo, donde no hay una salida. Entonces, desde mi punto de vista, esto recibe este nombre. Cuando él la conoce a ella, siente como esa obsesión, donde quiere estar con ella, donde dice que la necesita, porque él casi siempre pasa, por decirlo así, aislado de la ciudad en la que se encuentra actualmente. Entonces, él quiere como que ya en ella tener como esa relación, ese vínculo. Es ahí donde él siente ese amor hacia ella, pero tiene miedo de que ella pueda estarlo engañando, o de que este amor no pueda ser correspondido. Actualmente en la sociedad se ve mucho la soledad o el aislamiento entre la juventud. ¿Por qué? Porque hoy en día los jóvenes se aíslan en un cuarto, pueden estar junto con sus padres o su familia, pero se sienten solos, se sienten que nadie los comprende, que no hay quien los escuche, y esto los lleva a tomar también, pues a que tomen malas decisiones donde esto les afecta. ¿Por qué? Porque caen en malos vicios como la droga, el alcoholismo, incluso caen como en una depresión, donde muchas veces lo que hacen es quitarse la vida, salen por el camino más fácil. Incluso Juan Pablo Castel, pues en la obra, muchas veces habló del suicidio, que era la forma más fácil de salir de un problema. Incluso él amenaza a María en un capítulo cuando le dice que si ella no le contesta, porque él estaba ya desesperado por ella, pues simplemente iba a suicidarse. Dice que le da pena cuando le escribió, pero era la forma más rápida de llamar su atención, porque no encontraba qué más hacer. Y hoy en día pues los jóvenes están en esta situación, que sienten que los padres, si no les dan, como por decirlo así, lo que ellos quieren o lo que les gusta, o no reciben de pronto lo que ellos esperan, simplemente salen por el camino más fácil, no buscan esa ayuda. Aunque estén con mucha gente, se siguen sintiendo solos, aislados. Bueno, entonces desde este punto también se ve cómo él, a lo largo que va pasando la historia, vuelve y cae en esta soledad. Cuando pelea con María, nuevamente se encierra en su cuarto y entra como, o sea, donde él dice que está como tan enredado, o no logra, por decirlo así,
comprender bien todos esos pensamientos que tiene embolatados, que no logra ni siquiera pintar. Es en ese momento donde entra en el alcoholismo, porque no puede más con toda esta serie pues de pensamientos, de decisiones sobre la pelea que está teniendo con Mario y la importancia pues que ella tiene en la vida de él, pues porque ella para él se convierte como en ese amor, esa obsesión. Entonces él que hace caer en ese alcoholismo y no busca como la forma de pronto de intentar hablar o comunicarse con alguien más, sino que simplemente ve que el mundo o las personas que lo rodean viven en una hipocresía, en un engaño, viven una vida, por así decirlo, de apariencias, donde lo que importa es la sociedad y también en una parte donde expresa que a él odia a las personas en los clubes, esa gran cantidad de críticos que se reúnen, y él dice que como un crítico malo o un pintor malo puede dar su opinión a un pintor que es bueno. Entonces él no busca, por así decirlo, otra solución, no ve otra alternativa, y es lo que hoy en día muchas veces también se ve. Tanto es la rabia, la frustración que él siente, esa soledad, que lo que hace simplemente en medio de esa rabia, esas emociones que no logra controlar porque no logra tener una comunicación asertiva con ella, que lo que opta más fácil por hacer es matarla, porque simplemente no hubo. Él se da cuenta de ese engaño que le realizó ella y cayó tanto en esa frustración, en ese dolor y en esa soledad que tanto él decía que ha vivido toda su vida, y la única persona que lo comprendía lo engañaba, así que decide matarla. Bueno, otro aspecto de lo que quiero también tocar el tema es que siempre debemos saber regular nuestros sentimientos, nuestras emociones, aquellos que recibimos diariamente, sean positivas o negativas. Muchas veces no tenemos un control de estas emociones, de estos sentimientos, y es lo que nos lleva a estas malas decisiones o a estos malos actos, como en el caso de Juan Pablo Castro. Él no supo controlar o regular más bien todo esto que sentía, toda esta rabia, toda esta frustración, más cuando aún se dio cuenta del engaño que él tenía, de que María también tenía relaciones con Hunter y junto con su esposo y también con él. Él solamente pensaba o llegó a entender que María estaba con él, era la esposa de él, más estaba con él, más no porque lo deseara, que en un tiempo determinado lo quiso, pero que ya era un cariño completamente diferente. Aún más rabia le da cuando se da cuenta o le hace varias preguntas a María sobre que ella le ha dicho que era la única persona a la que él quería. Es ahí cuando ella evade también esta clase de respuestas, igual a lo que lo hacía el primo de su esposo cuando él lo confronta y le dice que cuánto tiempo había sido él amante de María. Él también evade este tipo de preguntas, haciéndose, por decirlo así, el loco en cierto sentido, porque no le da una respuesta como tal. También cabe resaltar que lo que él hizo fue una medida donde él no supo regular esto que sentía y lo llevó pues a este grave acto. Al principio de esta obra pensé que de pronto este túnel era algo donde una persona podía sacarlo de ahí, podía mostrarle otro camino, sacarlo de esta oscuridad en la que él se sentía. Más, por decirlo así, él se encontraba, pero fue como lo contrario en cierto sentido. O sea, él se encontraba en este túnel, en esta oscuridad solo, pero al conocerla a ella, lo que hizo fue entrar nomás en esta oscuridad. Y él dice, en casi en una de las últimas páginas de su libro, que cuando ya ella la mata, al fin podía volver a pintar con tranquilidad, con su mente despejada, y sintió cierto, por decirlo así, como descanso o tranquilidad cuando le dice al esposo cómo María lo estaba engañando, junto con él y con su primo. Para concluir, puedo decir que siempre debemos buscar esa ayuda. Puede ser en personas especializadas en estos temas,
psicólogos, trabajadores sociales en la actualidad que nos ayuden a afrontar este tipo de problemas que hoy en día son muy comunes, como lo he dicho anteriormente, que aunque nos sintamos solos en algunas ocasiones o que nadie nos comprenda, debemos saber enfrentar este sentimiento, esto que nos está pasando, que no estamos solos, que estamos en un mundo que debemos saber vivirlo y comprender también a las demás personas. Que no caigamos en esa soledad y en ese aislamiento en la que se encontraba este personaje, y la única salida que él veía era su pintura, que no podía realizar otra cosa y que más nada, o no podía expresarse de otra forma, que incluso hizo varias veces, o sí, pensó varias veces cómo él podía tan siquiera llegarle a hablar a esta mujer, y pensó que no podía hacerlo porque ni siquiera decía él que tenía esta habilidad para poder comunicarse con ella. Y aquí también se ve la comunicación asertiva, que es muy importante, que siempre debemos saber comunicarnos, que muchas veces no utilizamos las palabras adecuadas para hablar con otras personas, y aquí cuando se vienen estos problemas, estas dificultades y no hay una comprensión de información, así como le pasó a él, que nunca hubo esa comunicación eficaz entre ellos, nunca fue como de su parte, ella nunca fue sincera con él, nunca le dijo lo que en realidad pasaba, sus sentimientos, o que simplemente podía estar con él, pero no sentía ningún amor hacia él, ni iba a tener ninguna fidelidad como él quería o como él esperaba. Si de pronto esto se hubiera aclarado y ella hubiera sido sincera, él lo hubiera podido aceptar o buscar otras formas de comprenderlo y no terminar con esta decisión.